En 2021, un cartucho sellado de Super Mario 64 se vendió por más de $1 millón. Un juego del 96 valiendo más que un Ferrari. ¿Cómo es que un juego con más polígonos que los pechos de Lara Croft sigue tan vivo? Miles de personas jugándolo, descubriendo nuevos glitches y hasta haciendo mods increíbles. Llegamos a un punto en el que Mario 64 es tan querido que tener un cartucho de este juego puede hacerte millonario. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que Mario 64 no solo envejeció bien, sino que se volvió inmortal? Era la E3 de 1955, Nintendo anuncia su nueva consola, la Nintendo 64, con un nuevo hardware que llevaría a Mario al 3D. El sueño húmedo de Shigeru Miyamoto por fin se iba a hacer realidad, pues desde la Super Nintendo ya quería utilizar el 3D, pero sabía que era una tecnología difícil de comprender para la época, así que se enfocó en dos cosas: comodidad y diversión. Por eso Miyamoto no se sentó en contar una historia o meter muchas mecánicas nuevas. Trabajó durante un año entero solo en cómo Mario se movería dentro de entornos 3D. En un juego 2D la cosa está easy, o vas para la derecha o vas para la izquierda, pero en un juego 3D puedes ir a cualquier dirección. Eso complica todo. Diseñar niveles 3D está medio complicadito, por eso los primeros niveles son pequeños, pero con secretos y elementos que invitan a explorar. Los niveles están diseñados para darle esa sensación de libertad al jugador, para que entienda y comprenda los entornos 3D sin ser algo tan técnico. Miyamoto tenía una ideología para crear niveles. Decía que los niveles debían sentirse como una caja de juguetes, donde tú decides cómo jugar. Muchos niveles están pensados de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, guiando al jugador sin necesidad de flechas ni de textos, solo con la estructura del nivel. Esto hacía que los mundos 3D fueran más divertidos de explorar. Entrar a un cuadro e imaginarte cómo iba a ser el mundo era algo que te ponía la piel de gallina. De hecho, Miyamoto se inspiró en parques como Disneyland para crear mundos que se sintieran mágicos y llenos de sorpresas. Y sí, había varios problemas, sobre todo la cámara. En una dimensión 3D la cámara puede ser de 1001 formas y esto se transforma en algo complejo y difícil de entender. Por eso la cámara es un personaje más, la Kitu, algo que dentro de este mundo 3D podemos llegar a entender su función. Mario 64 no solo fue el primer paso de Nintendo en el 3D, fue la guía maestra de cómo debe hacerse bien. Encadenar un long jump seguido de un triple jump y terminar cayendo de panzazo es una de esas cosas que simplemente se siente tan bien de hacer. Puede que el control de la Nintendo 64 hoy se vea raro, pero controlar a Mario sigue siendo una experiencia cómoda, incluso décadas después. El joystick analógico de la Nintendo 64 fue creado pensando específicamente en Mario 64. Mientras otros juegos 3D de la época tenían controles duros o poco responsivos, Mario 64 apostó por un movimiento fluido y con una física creíble. Esto es gracias al centro de gravedad de Mario que está en las caderas, lo cual hace que cada giro, caída o salto se vea más natural. El equipo de desarrollo pasó casi un año ajustando el control de Mario antes de crear niveles completos. Usaba un espacio vacío con rampas y plataformas para que el correr, saltar y girar se sintiera perfecto. Algo que me encanta de este juego es su variedad de saltos, el triple jump, el backflip y el long jump, que es el mejor movimiento de Mario sin duda. Dominar estos saltos no es obligatorio, pero cuando los aprendes el juego cambia por completo. Deja de ser un simple juego de plataformas y se convierte en algo más, un parque de diversiones donde tú decides cómo jugar, y eso tiene que ver con la filosofía de Miyamoto, darle libertad al jugador. Puedes completar Mario 64 como quieras. Sí hay reglas como tener cierto número de estrellas para avanzar, pero tampoco te obligan a completar los niveles o conseguir las estrellas de una forma específica. La estructura del juego tampoco te lleva de la mano. Te dan pistas, sí, atrapa el pingüino, busca la estrella secreta, pero nunca te dicen cómo ni dónde exactamente. Tú exploras, tú experimentas. El juego confía en ti, no te ve como un tonto. Esa confianza es lo que diferencia a Mario 64 de otros plataformeros 3D. No necesitas una habilidad obligatoriamente para poder pasar el nivel, y sí hay habilidades que te facilitan muchísimo el conseguir estrellas, pero nosotros tenemos que encontrar esas habilidades, explorando el castillo y descubriendo sus secretos. Y seamos honestos, ¿quién no se ha perdido durante horas solo caminando por los castillos de Peach? Es un lugar sin enemigos, sin
tiempo sin presiones, te deja explorarlo, te invita a explorarlo. ¿Quién de niño nunca quiso explorar un castillo? Y lo más curioso es que esa misma libertad, ese mismo control, esa misma magia es lo que ha mantenido vivo a Mario 64 hasta hoy, porque para muchos jugarlo nunca fue suficiente. Desde que le hicieron ingeniería inversa a la ROM de Mario 64, pasó de ser una joya de los 90 a convertirse en uno de los títulos más modiados de toda la historia. Literalmente cientos de creadores empezaron a experimentar, reconstruir y reinventar cada rincón de Mario 64. Y si hablamos de comunidad, Super Mario 64 no solo reina en los mods, también es uno de los pilares fundamentales del mundo speedrun. Me atrevería a decir que gracias a este juego, el speedrunning pasó de ser un nicho a un fenómeno global. Durante la pandemia, millones de personas descubrieron o redescubrieron este juego a través de directos y videos, viendo cómo alguien rompía el juego saltando por paredes, volando sin alas y terminando el juego en tiempos impensables. Hay algo adictivo de ver en la forma que los jugadores llevan al límite la movilidad de Mario. Cada salto milimétrico, cada glitch ejecutado, es como ver un baile duranguense. Hay varias categorías del speedrunning. La más popular es la de 16 estrellas, el récord mundial es de 14 minutos con 35 segundos, la de 0 estrellas, la más loca de todas. Aquí se abusa de glitches para poder llegar al final sin ninguna estrella. El récord es de 6 minutos con 15 segundos. La de 120 estrellas, la experiencia más completa, esta es la más larga y una de las más difíciles, con un récord de 1 hora con 35 minutos y 28 segundos. También existen otras categorías como la de 70 estrellas y 1 estrella. ¿Y sabes qué tienen en común todas? Que los récords actuales pertenecen a Shuji, un speedrunner que ha dominado todas las categorías. Si no la has visto, te recomiendo su canal. Pero la cosa no termina ahí. El mundo modding de Mario 64 es igual de impresionante. Hay decenas, si no es que cientos de ROM hacks que reinventan por completo la experiencia original. Puedes jugar un Super Mario 64 Odyssey con movimientos inspirados del juego de la Nintendo Switch. Puedes convertir el juego en Mario Maker creando tus propios niveles. Hay versiones donde juegas como Luigi, Sonic, Waluigi, Goku, Shrek o incluso personajes originales de la comunidad. Existe Mario 64 Online, donde puedes recorrer el castillo con amigos en cooperativo, e incluso puedes jugar el Mario Bros original, pero usando los gráficos y físicas de Mario 64. Es tanta la creatividad que podríamos dedicarle un video entero solo a los mods y ROM hacks. Si te interesa ver algo así, ya sabes, suscríbete. Es que de verdad hay demasiadas cosas increíbles en el mundo modding de Mario 64. Uno de los mods más ambiciosos fue Last Impact, un juego completamente creado por Case, considerado una leyenda dentro del mundo modding. Lo hizo completamente solo, con jefes nuevos, mecánicas propias y hasta cinemáticas. Mientras otros juegos son abandonados o olvidados con el paso de los años, este sigue generando creatividad, competencia, comunidad y pasión. Para muchos no solo es un juego, es un recuerdo de la infancia, un portal hacia el pasado, una forma de sentirnos niños otra vez. Así es como llegamos a uno de los momentos más impresionantes en la historia de los videojuegos. El 11 de julio de 2021 se vendió un cartucho sellado de Super Mario 64 por 1.56 millones de dólares. Un nuevo récord. Esta cifra no solo es impresionante, sino que representa un legado. Mario 64 ya no solo es un juego, es una reliquia de los píxeles. Un título que debes jugar al menos una vez antes de morir. Si tuviera que describir a Mario 64 con una sola palabra, sin dudarlo sería nostalgia. No importa si lo jugaste en el hardware original, en alguna consola posterior, en algún emulador, o si lo conociste gracias a internet. ¿Quién no ha visto los videos tan famosos de Mario en Garry's Mod de SMG4? O los increíbles speedruns con Mario saltando como loco. Este juego derrama nostalgia por doquier, desde su música, sus efectos de sonido, sus mundos increíbles, hasta el modelo poligonal de Mario. Todo evoca ese sentimiento nostálgico. Gracias a Mario 64, los videojuegos descubrieron la libertad de movimiento, y gracias a esa libertad, hoy podemos correr, saltar y explorar mundos 3D como nunca antes. Hoy seguimos maravillándonos con speedruns, ROM hacks y mods que lo reinventan cada año. Y ya han pasado casi 30 años desde su lanzamiento. Y míranos, aquí estamos, seguimos hablando de él, jugándolo y recordándolo solos o incluso en
en compañía. Y lo más seguro es que lo seguiremos haciendo por muchas más generaciones, porque Nintendo nos dio un juegazo en toda regla, y nosotros, los fans, los que crecimos con este juego, los que amamos este juego, lo convertimos en un juego inmortal.